Bueno, primero comenzamos con hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento declarativo adoptado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, que esto comenzó el 10 de diciembre de 1948 en París, y en esto se recogen sus 30 artículos de los derechos humanos más básicos, que fue a partir de la Carta de San Francisco en el 45. La unión de esta declaración y los pactos internacionales de derechos humanos y sus respectivos protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos, mientras que la declaración constituye que es un documento orientativo, que los pactos son tratados internacionales que obligan a que los estados lo firmen. Son numerosas convencionales con declaraciones y resoluciones importantes e internacionales. También tenemos que los humanos han reiterado los principios básicos de los derechos humanos enunciados por primera vez en esta declaración, porque aquí se puede ver su independencia, su invisibilidad, la igualdad, la no discriminación, el hecho de que los derechos humanos vengan acompañados de otros derechos y obligaciones por parte de los responsables. En la actualidad, los miembros de estas declaraciones han ratificado que al menos uno de los 9 tratados internacionales básicos y el 80% de ellos ha ratificado que al menos 4 de ellos, lo que constituye una expresión concreta acerca de la universalidad sobre la Declaración de los Derechos y el conjunto de derechos humanos intencionales. Aquí también tenemos el significado de la ONU, que fundamenta las normas internacionales de los derechos humanos. Luego tenemos su historia, que dentro de la lenta evolución de los derechos humanos en la historia, que empezó a partir del siglo XVII, que en este siglo fue cuando empezaron a contemplarse declaraciones explícitas a base de la idea de la contemporánea del derecho natural. En Inglaterra, en 1979, se creó la Constitución de Habeas Corpus Act, que es la ley de Habeas Corpus, y la Bills of Rights, que es la Declaración de los Derechos. En 1689, en Francia, como consecuencia de la Revolución Francesa, se hace pública esta declaración. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Luego, en 1927, se crea el Convenio de Ginebra, que prohíbe la esclavitud en todas sus representaciones, que son los llamados Códigos de Malinas, que abarcan la moral internacional del 37, las relaciones sociales del 27, relaciones familiares del 51 y el Código de Moral Política en el 57. Son intentos parciales de conciencia a la población sobre qué es la seguridad y el respeto al individuo, que fue ignorado completamente y por consecuencia se creó la Primera Guerra Mundial. Y después de esto, las Naciones Unidas impulsó los convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra. Y en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que fue un conjunto de normas, principios, garantías para el respeto y un cuidado a la persona. Luego tenemos el proceso de elaboración, que como dice el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó la Comisión de los Derechos Humanos, y a este organismo lo representaba 18 personas de los estados y miembros de la ONU, que se le encomendó la elaboración de una serie de instrumentos para defensa de los derechos humanos. Dentro de esta comisión se creó un comité por 8 miembros, que serían Eleanor Roosevelt, que pertenece a Estados Unidos, René Cassin de Francia, Charles Malik de Líbano, Peng Chuchang de China, Hernán Santa Cruz de Chile, Alexandre Bogolomov, también llamado Alexei Pavlov de la Unión Soviética, Lord Dickinson y Geoffrey Wilson
del Reino Unido y William Hudson de Australia. También fue importante la relevancia de la intervención de John Peters de Canadá, que fue el director de los derechos humanos de la ONU. El proyecto de declaración se sometió a una votación en el 10 de diciembre de 1948 en París y fue completamente aprobado, y para entonces eran los 58 estados miembros de la Asamblea General de la ONU con 48 votos a favor y las 8 abstenciones de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este, Arabia Saudí y Sudáfrica. Además, otros 2 países miembros no estuvieron presentes en la votación. Luego seguimos con su estructura y contenidos, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se compone de un preámbulo y 30 artículos que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. El preámbulo, como parte expositiva que precede a un documento legal, también llamado la exposición de motivos o no considerandos, no forma parte de la norma ni es obligatoria. Se emplea para el análisis e interpretación de sus intenciones. Constituye, por lo tanto, una fuente importante, interpretativa y de síntesis de la declaración. El tercer considerando destaca un régimen de derecho como esencial para la protección de los derechos humanos. Es importante la construcción de una sociedad donde los ciudadanos se puedan sentir seguros, disfrutar de sus derechos y recurrir como último recurso a una rebelión. Si hay una situación extrema de tiranía u opresión que exija esta respuesta por parte de los ciudadanos, primero considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, al fin que al hombre no se le vea como un supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Luego seguimos con el preámbulo de los derechos universal de los derechos humanos, que el cuarto considera y afirma la importancia de promover una amistad entre todas las naciones, supone su brevedad y falta de concreción, debido a que el momento histórico de la redacción de esta declaración había comenzado en la Guerra Fría y pues quedó como relegada, considerando también que era esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas de las naciones. Luego tenemos el preámbulo de la declaración, el quinto, que toma nota del compromiso de los pueblos que los pueblos asumieron al fundar las Naciones Unidas en San Francisco, que fue en 1942 con la Carta de las Naciones Unidas, mencionando los derechos humanos en 7 lugares de su texto expresamente. Considera que el compromiso surge de los pueblos, tales como considerar que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la Carta de su fe, los derechos fundamentales del hombre, en dignidad y el valor de la persona humana, y la igualdad de derechos en hombres y mujeres, que se han declarado resueltos a promover el progreso social, elevar un nivel de vida. Y luego tenemos el sexto preámbulo, que va dirigido a los estados miembros de las Naciones Unidas y a sus gobiernos, considerando que estos miembros se han comprometido a asegurar en cooperación la vida con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Luego tenemos una clasificación que se divide en generaciones. Primero tenemos la primera generación. Aquí explicamos la primera generación, que son individuales, de los civiles, del 1 al 20. Surgen de la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos, que imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano. Esta decía que todos los seres humanos nacen libres e iguales, todas las personas tienen derechos. También nadie será sometido a esclavitud ni servidumbre. Nadie será sometido a penas, torturas, tratos crueles o inhumanos. Derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, protección contra la discriminación,
recurso efectivo ante tribunales, nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente, tribunal independiente e imparcial, presunción de inocencia a penas justas, la privacidad, la honra y la reputación, libre circulación y elegir libremente su resistencia, asilo cualquier país, nacionalidad a cambiar y cambiar de nacionalidad, matrimonio libre y protección a la familia, de propiedad individual o colectiva, libertad de pensamiento, conciencia y religión, de expresión, de reunión y asociación, participar directa o indirectamente en el gobierno de su país. Y luego tenemos la segunda generación, que son económicos, sociales y culturales, que van del 22 al 27. Constituyen los derechos de tipo colectivo. Los derechos sociales, económicos y culturales surgen como resultado de la Revolución Industrial en México, ya que la Constitución de 1917 incluyó los derechos sociales por primera vez en el mundo. Constituyen una obligación de hacer el Estado y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades económicas del mismo. Tenemos primero la seguridad social, trabajo y protección contra el desempleo, descanso y disfrute de tiempo libre, alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos, educación y al libre desarrollo de la personalidad. Estos son llamados los derechos de los pueblos o de solidaridad. Van a surgir como una respuesta a una necesidad de la cooperación entre las naciones y así como distintos grupos que se integran. Como habíamos visto en el video que nos puso la doctora, debido al derrumbe siguiente a esto fue cuando se creó la Unión de las Naciones Unidas, donde participaron varios países que buscan seguir los derechos de todas las personas. En el artículo 1 y 2 nos menciona que todas las personas tienen los derechos y libertades proclamadas en la declaración. Nos menciona que no debe de haber ninguna distinción entre cada una de las personas, sin importar su raza, su sexo, su color, también no importa su religión, la opinión política. No va a haber distinción alguna, no importa la posición económica, ni el lugar donde naciste, ni tu condición. También nos menciona que no se haría una distinción alguna en la condición política, jurídica o internacional del país o del territorio. No importa la jurisdicción de la persona, no importa si está en un país independiente o en otro territorio. En el artículo del 3 al 11 nos mencionan los derechos de carácter personal. En nos dicen que ninguna persona debe de estar en esclavitud ni en servidumbre. Está prohibido los tratos como esclavos en todas sus formas y también que no se permiten que torturen a las personas o que hagan tratos inhumanos o degradantes. Del artículo 12 al 17 son los derechos del individuo, pero en relación con una comunidad. Y nos dice que todas las personas tenemos derecho a salir del país, de nuestro país de nacimiento o del país en donde estemos viviendo y regresar a nuestro país de procedencia sin ningún problema. Todas las personas vamos a tener derecho a la propiedad, a la individualidad. Los artículos del 18 al 21 nos hablan de los derechos del pensamiento, la conciencia, la religión y las libertades políticas. Como nosotros sabemos, todas las personas tienen la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. No importa la opinión que se esté dando, nosotros podemos también cambiar nuestra religión, nuestras creencias. Somos libres de manifestar nuestra religión de manera libre, sin miedo, porque es nuestro derecho. También nos menciona que todo individuo tiene derecho a la opinión
y a expresarse. No importa la opinión que demos, no nos deben de molestar. Y también dice que tenemos derecho a buscar información, a informarnos, compartir información. No hay un límite en las fronteras de esto y bueno, puede ser por cualquier medio de expresión. Los artículos del 22 al 27 son los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, todas las personas tienen un derecho a un nivel de vida que le asegure que pueda vivir bien con su familia, que tenga salud, que tenga bienestar y pues sobre todo las necesidades básicas, que es la alimentación, el vestido, una vivienda y sobre todo nosotros con esta carrera, el derecho a una asistencia médica. El artículo 25 nos habla del derecho a la educación. Esta debe ser gratuita y concierne a la institución elemental y fundamental. Comprendiendo los artículos 28 al 30, estos van a recoger las condiciones y límites con los que los derechos deben ejercerse. Así sea que toda persona tiene derecho a que establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. La historia sobre la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da que a lo largo de la historia había conflictos, ya sea guerras, levantamientos populares, a los cuales se han producido como una reacción a un tratamiento inhumano y a la injusticia. La Declaración de los Derechos, la inglesa, en 1689, redacta después de guerras civiles que estallaron en dicho país, que surgió la inspiración a un pueblo a la democracia. Exactamente un siglo después, la Revolución Francesa dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y su proclamación de igualdad para todos. Se considera que el Cilindro de Ciro, redactado en el año 1539 a.C., fue el primer documento sobre los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. El documento, que más tarde pasaría a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se examinó en el primer periodo de sesiones de la Asamblea General. La Asamblea revisó dicho proyecto y lo sometió a un análisis de la Comisión de Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar una Carta Internacional de los Derechos Humanos. Las personas con visión de futuro en el Comité de Redacción establecieron que la Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los derechos deben ser protegidos por un régimen de derecho, a fin que el hombre no sea compelido al supremo recurso de la rebelión contra una tiranía y la opresión. Es esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre naciones, considerando también que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad. El primer artículo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 1, donde todos los seres humanos nacen libres, iguales y dignidad de derechos y dotados como esta razón de conciencia y deben comportarse francamente a los unos con los otros. ¿Sí? En el artículo 2, toda persona tiene derechos y libertades proclamadas en la declamación sin distinción de alguna, ya sea raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, ya sea también su posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Sí? En el artículo 4, más que nada de lo que hablamos, nadie estará sometido a una esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos, ¿sí? Nadie va a estar considerado en esa parte. En el artículo 5, nadie será sometido a base también en mano al artículo 4, que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento y de su personalidad jurídica. ¿Sí? Esto va también mucho de la mano con el artículo 2,
sin importar su raza, su localidad, su estado económico, su color de piel o su idioma. En el artículo 7 todos son iguales ante la ley, ¿sí? Al igual que en la mano en el artículo 2, sin distinción de derecho a la igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración, contra toda provocación o tal discriminación. En el artículo 11, toda persona acusada de, como en el artículo 8, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, ¿sí? Algo muy entre comillas, se le puede afirmar, de la frase, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Mientras que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa, ¿sí? Este artículo 11 tiene una derivación donde menciona que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivas, según el derecho nacional o internacional, ¿sí? Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. En el artículo 12 menciona que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o correspondencia ni de ataques de su honra o su reputación. Toda persona tiene derechos a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, como mencioné anteriormente, frente a su familia o ya directamente a su domicilio. En el artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia, territorio o estado, ¿sí? Toda persona tiene derecho a salir en cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. El artículo 14 menciona que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, ¿sí? Ya sea por ciertos malentendidos o ciertas circunstancias. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial, ¿sí? Como una orden de arresto, realmente originada por delitos comunes o por actos que atentan contra la ley. El artículo 15, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, ¿sí? A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni de su derecho a cambiar de nacionalidad. El artículo 16, los hombres y las mujeres a partir de una edad nubile tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, al igual como en el artículo 2, a casarse y fundar una familia y disfrutar de igualdad de derechos en cuanto a su matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio, ¿sí? Eso también tiene un apartado donde dice: solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio, ¿sí? La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado. En el artículo 16, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y al obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ¿sí? Habida cuenta que es de la organización de recursos de cada Estado la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. El artículo 25 menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de educación primaria que le asegura, así como a la de su familia, la salud y el bienestar, y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, que tienen asimismo como derecho a seguros de casa, desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otro caso de pérdida de sus medios substanciales. El artículo 26 menciona que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita y al menos no que concierne una instrucción elemental, ¿sí? Fundamental. La instrucción elemental será obligatoria y de cierta manera tiene también otro apartado donde menciona que la educación tendrá por objeto pleno el desarrollo de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. El artículo 27 menciona que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de una vida cultural de su propia comunidad, de su propio colectivo, a gozar de las artes y participar en un proceso científico y en los beneficios en el que le resulten. El artículo 28 menciona que toda persona tiene derecho a que se establezca una
un orden social e internacional entre derechos y libertades sean programados por la declaración que se harán plenamente efectivos, ¿sí? O sea, que la institución se pone a cargo para que todos los derechos que he estado mencionando se harán de cumplir. El artículo 29 menciona que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, ¿sí? Pero que solo ella puede desarrollar libremente y plenamente su personalidad, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Obviamente también en el consumo de sus obligaciones, ¿sí? Debe cumplir con sus obligaciones. Toda persona estará solamente sujetada a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto a los derechos y libertades de los demás. El artículo 30. Nada de la presente declaración podrá interpretarse en sentido que confiere derecho alguno en el Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración.